Amén. Por favor, toman asientos. Nuestro texto para hoy es Salmo 63. Entonces, les invito a que vayan conmigo en sus copias de la palabra del Señor a Salmo 63. Dice, Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Oh Dios, tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Así te contemplaba en el santuario, para ver tu poder y tu gloria. Porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos. Como con médula y grasa está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilas de la noche, porque tú has sido mi ayuda, y la sombra de tus alas canto gozoso. A ti se aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Pero los que buscan mi vida para destruirla, caerán a las profundidades de la tierra. Serán entregados al poder de la espada, presas serán de las horas. Pero el rey se regocijará en Dios, y todo el que por él jura se gloriará. Porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Oremos. Señor, pedimos que esta tu palabra sea eficaz para bendecir tu pueblo y para llamar a los que no te conocen. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Al inicio quiero decir de que es una gran bendición poder venir para predicar en esta iglesia que me ha bendecido mucho. Muchas gracias. Pero primeramente necesito decir que aunque algunos han bromeado al opuesto, necesito pedir perdón porque ya sabemos, como me imagino que muchos de ustedes ya han visto, que mi español va a fallar un poco, tal vez. Lo bueno es que yo sé que ustedes están acostumbrados a eso, ¿verdad? Porque siempre tienen que escuchar a Rudy, ¿verdad? Pero aquí vemos una canción, vemos un salmo de David cuando está en el desierto. Es lo que dice la primera parte. Dice, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Y esto nos da un poco de contexto importante. Porque aquí tal vez tal vez pensamos que vamos a ver un salmo o una oración pidiendo del Señor ayuda para encontrar algo, para encontrar agua, ¿verdad? Tendría sentido, pero no es lo que vemos. Entonces, este salmo surge la pregunta, cuando estás en los desiertos de la vida, cuando estás metido en cada tipo de problemas, del sufrimiento, lo que sea, ¿en qué piensas? Entonces, empezando con eso, vamos a ver tres cosas de este salmo. Primeramente, vamos a ver que el Señor mismo es tu necesidad más grande. El Señor mismo es tu necesidad más grande. Segundo, veremos que el Señor satisface su pueblo. Y tercero, veremos que el Señor vence de parte de su pueblo. Entonces, esas son las tres cosas. Para empezar, el Señor mismo es tu necesidad, es la necesidad más grande de su pueblo. Y lo vemos empezando en versículo 1. Ahí está el español malo, ¿verdad? Versículo 1 dice, Dios,
tú eres mi Dios, te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida, donde no hay agua. Y aquí vemos que cuando David está en el desierto de Judá, pero también él está en el desierto hablando espiritualmente. Y aquí vemos que mientras el cuerpo de David casi desmaya por falta del agua, su alma casi desmaya sin el Señor. ¿Y qué hace David aquí? ¿Cómo responde? Dice en versículo 2, así te contemplaba en el santuario para ver tu poder y tu gloria. Él está sin agua. Él está en el desierto. ¿Y qué es lo que él está buscando? Está buscando el Señor. Está pensando en los tiempos en que podía entrar al santuario para ver el Señor. Entonces, justo porque David esté metido en este lío físicamente, no resuelve en que el Señor deje de ser su necesidad más grande. Él dice, sí, te contemplaba en el santuario para ver el poder y la gloria del Señor. El asunto es que ver el poder y la gloria del Señor es el deleite más grande de David. Y podemos preguntar, ¿cómo vemos al Señor? Porque si tú piensas que estás viendo la esencia del Señor, tal vez necesitas ver al psicólogo, ¿verdad? Pero nosotros como creyentes podemos ver el Señor a través de la fe. No es un asunto de ver con tus ojos, sino es un asunto de ver al Señor con la fe. Así es como lo vemos. Y especialmente vemos que aquí David está hablando de ver al Señor en el santuario. Entonces vemos el Señor por la fe, pero especialmente en la adoración. Eso es como vemos al Señor. Dice versículo 3, porque tu misericordia es mejor que la vida, mis labios te alabarán. Conocer el Señor, ser amado por el Señor, es mejor que la vida. Y eso lo vemos en las vidas y en las muertes de todos los mártires en la historia de la iglesia, ¿verdad? Dijo el mártir Polycarp, y esta es la traducción de Wyatt, porque yo no sé dónde encontrar esto en español. Dice, por 86 años yo he sido su siervo, y él nunca me ha dado ningún daño. ¿Cómo ahora podría yo blasfemar a mi rey, quien me salvó? Polycarp, como muchos otros mártires, dio su vida para el Señor. Dio su vida para el Señor, ¿por qué? Porque sabía que la misericordia del Señor es mejor que la vida misma. Entonces, estos hombres y mujeres saben que el Señor es su necesidad más grande. Dice versículo 4, así te bendeciré mientras viva. En tu nombre alzaré mis manos. Esta es la respuesta de David. Alabar al Señor. Aunque esté en tantos problemas, aunque la vida no vaya como que quisiera, aunque casi muere, él va a bendecir al Señor. Él va a alabar al Señor.
Y nosotros también debemos tener la misma respuesta. Entonces, esto significa para ustedes, cuando estás pasando por uno de los muchísimas dificultades en la vida, que debes confiar en el Señor. Cuando no tienes dinero para pagar los gastos básicos de la vida. Cuando no tienes trabajo. Cuando tu matrimonio esté metido en problemas. Cuando estás en la enfermedad. Tu necesidad más grande no es que ninguna de esas cosas sea arregladas o solucionadas, ¿verdad? Tu necesidad más grande es conocer al Señor, es confiar al Señor, es adorar al Señor. Y eso no significa que no debes intentar arreglar esas cosas, ¿verdad? Sí, lo puedes hacer y lo debes hacer. Pero ninguna de esas cosas es tu necesidad más grande. Entonces, por eso, cuando estás en cualquiera de esas dificultades, hay que buscar el Señor con afán. Hay que confiar que Él hará lo que Él ha prometido. Hay que ir delante del Señor en oración y en adoración. Hay que usar el sufrimiento para recordar al Señor. Entonces, esa es la primera cosa que vemos en este salmo, que el Señor es tu necesidad más grande. Segundo, vemos que el Señor satisface su pueblo. Dice, versículo 5, como con médula y grasa está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Él antes había dicho que estar lejos del Señor es como morir de sed. Entonces aquí vemos el otro lado, que es que el Señor no deja su pueblo, Él no deja sus hijos así. David ahora está comparando estar saciado por el Señor con el hecho de estar en una fiesta con la comida buenísima. Es como estar en un banquete grandísimo. Y por eso David alaba al Señor. Yo empecé a conocer, a leer mucho este salmo en una parte de mi vida cuando tenía 12 o 13 años, algo así. Estaba luchando con mi certeza de salvación. Habían días en que no sabía si era salvado o no. Y yo veía este salmo y lo agarraba, pienso que esa es la palabra, y lo leía y leía y leía. Porque me recordó que no era el único quien a veces sentía como morir de sed espiritualmente. Pero entonces veía esta parte, en que el Hijo del Señor está saciado, está satisfecho. Entonces, vemos aquí David comparando estar satisfecho por el Señor con estar en este banquete grandísimo. Pero, ¿cuándo es que lo está diciendo? Dicen versículos 6 y 7. Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, en ti medito durante las vigilas de la noche, porque tú has sido mi ayuda, y a la sombra de tus alas canto gozoso. Entonces, David medita en el Señor mientras esté acostado en la cama.
mientras esté en las vigilas de la noche. Entonces, David, en la parte de estar satisfecho por el Señor, esta no es la experiencia de estar en la montaña o estar en el campamento cuando te sientes bien, como cuando te sientes como el mejor cristiano en el mundo, ¿verdad? Esto no es en ese tiempo. Esto es cuando él está en su cama y no puede dormir. Y está meditando en el Señor. Y está alabando al Señor. Dice que el Señor ha sido su ayuda. Y me encanta la profundidad simple de esta profesión. El Señor lo ha sostenido. Y él puede cantar por causa de la protección que el Señor provee abajo de sus alas. Dice versículo 8, a ti aferra mi alma, tu diestra me sostiene. Aquí vemos la respuesta del anhelo de su alma al inicio del Salmo. La diestra del Señor se refiere a su poder y su soberanía. Y usted, creyente, es mantenido por la diestra del Señor. Hace un rato, mi iglesia hizo un programa en que invitamos a un hombre quien trabaja para, no sé cómo se llama, pero es un telescope, ¿cómo se dice? Telescopio grandísimo para ver las estrellas. Y él vino para mostrarnos fotos y cosas así en el espacio, acerca de planetas y estrellas y todo eso. Y yo pensaba, esto va a ser la cosa más aburrida en el mundo, ¿verdad? Pero de hecho fue bien interesante. Pero me hizo pensar en cuán grande es el espacio, ¿verdad? Con los millones de estrellas, millones de planetas, millones de galaxias, ¿verdad? Y el Señor quien habló y todo eso apareció. Aquel Señor tiene cuidado de usted. Aquel Señor te mantiene en su diestra. Y esto es algo que sucede a través de la obra de Jesucristo. Esto es algo que, aparte de Jesucristo, Él no te sostiene. Es a través de la obra de Jesús que este Dios es tu Dios. Dice Juan capítulo 4, versículo 14. El que beba el agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que lo daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para la vida eterna. David, aquí en este salmo, habla acerca de la sed espiritual. Pero aquí vemos que Jesucristo es la respuesta a esa sed. Entonces, esto significa que tú debes y puedes deleitar en el Señor. Hay que recordar las promesas que Él te ha prometido. Uno de los problemas de Israel fue que ellos siempre olvidaban lo que el Señor había hecho, ¿verdad? Y nosotros, como cristianos, también lo hacemos. Entonces necesitamos recordarnos vez tras vez, tras vez, tras vez, de lo que el Señor ha hecho para nosotros y lo que Él ha prometido a nosotros. Entonces, si el Señor te sostiene,
eso significa que puedes hacer con confianza lo que el Señor te ha llamado a hacer. Puedes caminar a través de los sufrimientos de esta vida confiando en el Señor. Puedes hacer tu trabajo para la gloria de Dios. Puedes gastar tu tiempo haciendo las cosas que glorifican al Señor. Puedes dejar tu trabajo si requiere que comprometes la ley de Dios. Puedes hacer cualquier de estas cosas porque el Señor te sostiene, por causa de la obra del Señor Jesucristo para ti. Entonces, esa es la segunda cosa que vemos en este salmo, que el Señor mismo te satisfacerá. Tercero, vemos que el Señor vence de parte de su pueblo. Y lo vemos en versículos 9 a 11. En versículos 9 y 10 dice, pero los que buscan mi vida para destruirla, caerán a las profundidades de la tierra. Serán entregados al poder de la espada. Presas serán de las horas. Aquí David declara en fe que sus enemigos fallarán y serán destruidos. El Señor destruye sus propios enemigos y el Señor también destruye los enemigos de su pueblo. Y tenemos que entender aquí que esto no habla acerca de Motagua ni Olimpia tampoco, ¿ok? Pero la pregunta es, ¿cuál tipo de enemigos son? Son los enemigos del Señor. Dicen 1 de Corintios 15, 24 a 26. Entonces vendrá el fin cuando Él entregue el reino al Dios y Padre. Después que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder. Pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. También el Catecismo de Westminster dice que Cristo ejercita el oficio de rey, sujetándonos a sí mismo, rigiendo y defendiéndonos y restringiendo y venciendo a todos sus enemigos y los nuestros. Entonces, el Señor vence de parte de su pueblo. Lo vemos en la historia bien famosa de David y Goliat, ¿verdad? En 1 de Samuel 17, 45 dice, entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Goliat venía para destruir el pueblo de Dios. Y el Señor, a través de David, destruyó a Goliat. Y esto fue un cumplimiento de la promesa que el Señor había dado a Abraham. Había prometido que el que maldice a Abraham o al pueblo del Señor será maldito por el Señor. Entonces, vemos aquí en esta historia la destrucción del enemigo del Señor y el enemigo de su pueblo. Esto nos debe recordar que el Señor vencerá completamente. Él va a conquistar sus enemigos.
Él traerá el juicio. Y el juicio del Señor es algo bueno, pero grave. Aquí en el mundo vemos tanta injusticia, ¿verdad? Siempre hay injusticia. Y cuando vemos la injusticia, debemos recordar de que el Señor regresará para traer el juicio. Y cuando hace eso, Él vencerá de parte de su pueblo. Él conquistará los que son los impíos. Pero también tenemos que recordar una cosa. Los impíos aquí no son la gente que anda en pandillas, ¿verdad? No, sí lo son. No es la persona en el trabajo quien te cae mal, ¿verdad? No es la persona en la escuela quien te cae mal. Los quienes estarán abajo de la ira de Dios son todos quienes no están en Jesucristo. Todos los quienes no están cubiertos por la sangre de Cristo. Todos quienes no están en Cristo recibirán el juicio del Señor. Dice versículo 10, estas personas presas serán de las zoras. También es interesante, dice Lamentaciones, no sé si se llama ese libro de la Biblia en español, pero Lamentations 5:18, porque el monte de Sión está asolado, las zoras merodean en él. Esto está hablando acerca de el pueblo del Señor, pero los quienes no tienen fe. Gente que están parte del pueblo del pacto, pero no han recibido las promesas del Señor en fe. Y esas personas están abajo de la ira de Dios. Dice versículo 11, pero el rey se regocijará en Dios, y todo el que él jura se gloriará, porque la boca de los que dicen mentiras será cerrada. Jesús es el rey, y él va a traer juicio. El que por él jura se gloriará cuando él trae su juicio. Entonces, los que están en él glorificarán. Los que no están en él recibirán su juicio. Esto significa que nosotros como creyentes debemos confiar en el Señor, confiar en sus promesas y confiar en su justicia. Esto también significa que si hay alguien aquí que no ha puesto su fe en el Señor Jesucristo y la obra que Él ha hecho, que necesitas hacerlo. O al final vas a estar abajo de la ira de Dios por la eternidad. Entonces pon tu fe en Cristo. Entonces, para resumir, este salmo nos enseña, a lo menos, probablemente mucho más, pero nos enseña 3 cosas. Que el Señor es la necesidad más grande de su pueblo. Y lo vemos en cómo David busca al Señor en medio del desierto y confesando que el Señor es mejor que la vida misma. También vemos que el Señor satisface su pueblo. Y lo vemos en que David confiesa cómo el Señor lo ha ayudado. Y David
comparando la meditación en el Señor con un banquete grande. También vemos que el Señor vence de parte de su pueblo. Y lo vemos en la derrota de los enemigos de David, quienes son los impíos. Y también lo vemos en el gozo de David, en la justicia del Señor. Oremos. Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por quién eres y lo que has hecho para nosotros. Señor, nos has ayudado, nos has sostenido, aunque no lo merecemos. Entonces, hoy te pedimos que en la semana que viene y en muchas semanas más que vienen, que nos seguirás sosteniendo. Y lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.